¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de Dunamis Educativo? Hoy estaremos explicando el párrafo de desarrollo del texto titulado José Saramago y un ensayo sobre lo humano. Si quieres saber de qué trata este párrafo de desarrollo, quédate con nosotros. Somos Dunamis Educativo, donde tu aprendizaje es nuestra mejor motivación. En un video anterior estuvimos señalando que esta sección, que involucra los 3 primeros párrafos iniciales, constituyen la parte de la introducción de este ensayo literario. Además, señalamos un análisis específico sobre cada párrafo que constituye esta introducción. Antes de comenzar a desarrollar el análisis del párrafo de desarrollo, estaremos haciendo un pequeño resumen de cada uno de estos párrafos de la introducción. Comencemos. Este primer párrafo, que se encuentra de color verde, nos señala cómo es que se ve la enfermedad o cómo es que se ve las epidemias desde un punto de vista cercano o un punto de vista lejano. Esta relación es de contradicción, lógicamente, en tanto que nosotros encontrábamos al centro de este párrafo el conector sin embargo. Luego, en el segundo párrafo hemos podido apreciar que el autor menciona un conjunto de obras literarias que a lo largo de la historia han surtido muchísimo efecto, muchísima expectativa en los lectores y que también mencionan el tema de las epidemias. Obras como por ejemplo La Ilíada de Homero, obras como Edipo Rey, como Decameron, que son clásicos de la literatura universal. Bueno, aquí solamente hay una descripción de estas obras, de sus autores y de algo de lo que las obras pudieran haber tratado. A continuación, en este párrafo número 3, el autor hace una descripción un poco más amplia de la obra titulada La Peste. A diferencia de este párrafo donde se dan muy pocos datos sobre las obras, aquí es donde el autor empieza a centrar un poco su atención. Señala al finalizar este párrafo una frase, una afirmación que para nosotros es la tesis. Y sería la tesis, habíamos dicho, por 2 razones. Una de ellas es porque es una expresión interesante, es una afirmación, y la otra es porque se encuentra al final del párrafo introductorio. Esta tesis el autor la va a tener que demostrar y defender a lo largo del texto. Continuando con el análisis del texto, enseguida podemos apreciar una imagen. En esta imagen se advierte el nombre del autor, José Saramago. Luego también podemos apreciar que aquí se encuentra el título de la obra, que es Ensayo sobre la ceguera. Y a propósito de lo que habíamos dicho en un video anterior, este señor José Saramago es Premio Nobel de Literatura en 1998. Todo esto se puede apreciar en la imagen. Pero esta imagen y su contenido no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en los párrafos anteriores, los cuales expresan solamente de manera general ciertas ideas que van a presentar el tema central, es decir, la obra El ensayo sobre la ceguera. Y efectivamente no tiene nada que ver porque los párrafos anteriores son una introducción. Lo más importante de esta obra va a ser la sección que ahora vamos a empezar a explicar, es decir, el párrafo de desarrollo. Comencemos con una recapitulación. Todo ensayo literario tiene una estructura definida: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Acabamos de hacer el análisis de la introducción de este texto, de este ensayo literario, y ahora nos abocaremos al análisis del desarrollo de este ensayo literario, para lo cual debes prestar muchísima atención a la imagen. Este desarrollo del texto comienza con esta imagen que es importante analizarla. La imagen presenta el nombre del autor que ya hemos visto en la introducción, llamado José Saramago, cuya obra es Ensayo sobre la ceguera. Este es Premio Nobel de Literatura del año 1998. Ahora, esta información que nos brinda el autor
¿Tiene alguna relación con los párrafos anteriores, es decir, con la introducción del texto? No existe ninguna relación directa. ¿Por qué razón? Es porque los párrafos anteriores lo único que hacen es presentar la idea de la epidemia para ser abordada con esta obra magnífica de José Saramago titulado Ensayo sobre la ceguera. En tal sentido, ratificamos que los párrafos anteriores solamente han sido usados para poder introducir el tema principal que se encuentra en esta obra Ensayo sobre la ceguera. Ahora, ya sabemos que no existe una relación directa entre esta obra y los párrafos anteriores, pero sí existe una relación indirecta, y es que los párrafos anteriores nos hablan de una epidemia, y en esta obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, posiblemente la ceguera de la que viene hablando este autor sea la epidemia, y por ello, a continuación, empieza a dar una introducción hacia el mismo desarrollo de la obra, usando para ello este párrafo que vamos a colocarlo de un color distinto, es decir, de un color verde, para que podamos distinguirlo del resto. En este párrafo se usa la idea del virus del ébola, ya no se usa la palabra epidemia ni peste, pero sí se usa la palabra virus como una forma de poder, de manera indirecta, aludir a la peste o a la epidemia de la que se habla en los párrafos anteriores. Dice a continuación: en estos tiempos del virus del ébola, donde las noticias repiten una vez más que cada muerte es un número, la lejanía del África Occidental nos impide vislumbrar la agonía de los enfermos y sus familias. Para suplir este vacío está la literatura. Te vamos a explicar en qué consiste este párrafo. Este párrafo es una repetición de la idea que se dijo en el primer párrafo. ¿Recuerdas cuando se hablaba de las cifras, de los números que nos hacen ser insensibles o fríos? Esa limitación que hay para poder acercarnos a qué sienten las personas que están viviendo con un virus, o en todo caso con una epidemia, o que están siendo víctimas de una peste, no se puede hacer porque existe un vacío, evidentemente. Pero para suplir ese vacío, para suplir ese espacio de no entender cómo sufren estas personas, es que está la literatura, dice este párrafo. Entonces la literatura es un canal, es un puente para poder comprender qué se siente ser víctima de un virus o de una epidemia. Y entonces, ¿a través de qué literatura es que se podría entender mejor? Se podría entender mejor a través de la literatura de la Ilíada, o de Edipo Rey, o de La peste de Albert Camus. A través de esas obras se podría entender mejor qué se siente ser víctima de esta epidemia o de estas pestes. No, evidentemente que no. Por eso es que el autor está tratando de hablar con mayor realce sobre la obra de José Saramago. La obra se titula Ensayo sobre la ceguera, y sobre esta es que a continuación va a empezar a desarrollar su idea de manera mucho más profunda, usando para ello no solamente un párrafo, como tú puedes apreciar, sino también otros párrafos adicionales. Bien, ahora que ya entendimos que existe un pequeño párrafo que introduce a su vez el párrafo de desarrollo, vamos a leer esta primera sección de la descripción de la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Leamos porque es importante tener en cuenta el contenido del texto para poder comprenderlo. Dice a continuación del siguiente modo: Ensayo sobre la ceguera de José Saramago es una novela, aunque alegórica, ilustrativa del comportamiento humano ante la epidemia. Un día cualquiera, en medio del tráfico urbano, un hombre conduciendo su coche queda ciego. Incapacitado, un transeúnte lo asiste, lo lleva a su casa, pero al dejarlo allí, le roba el auto. El primer ciego de esta historia
consulta a un oftalmólogo por la súbita enfermedad. Con el paso de los días, aumentan los casos de ceguera de origen inexplicable. Son afectados el ladrón del coche, los pacientes del consultorio y el mismo oftalmólogo. Esta ceguera, a diferencia de la usual llamada amaurosis, del griego oscuridad, cubre la visión de blanco. Los casos aumentan. Hombres, mujeres, niños se quedan ciegos siguiendo una invisible cadena de transmisión y revelando la naturaleza igualitaria de las epidemias. Ahora, visiblemente podemos observar que en este párrafo, que se encuentra de color morado y que acabamos de leer, es una explicación del contenido de la obra Ensayo sobre la ceguera. Esta es una novela, como bien lo define el autor de este ensayo, pero a su vez también, en comparación con las demás obras literarias que se vieron anteriormente, presenta una epidemia, pero que se caracteriza particularmente por ser un asunto de salud pública relativo a la vista. Las personas van perdiendo la vista, y a este fenómeno de la falta de visibilidad, a la ceguera, es que hay un contagio inexplicable. Todo esto recién es una explicación de lo que significa el desarrollo de la obra, el desarrollo de la epidemia. Aún no se está señalando qué relación existe entre esta idea y la tesis, o ya existe alguna relación directa. Recuerda que la tesis decía lo siguiente: la novela muestra el lado perverso del ser humano, pero también algunos hombres que entregan todo por un sacrificio altruista, diciéndonos que basta un puñado de hombres para salvar la humanidad. Lógicamente, esta tesis, que para nosotros viene a ser la idea principal, es un resumen de la obra La Peste. Es una opinión que el autor tiene sobre la obra La Peste, pero que va a ser usada por el autor para poder trascender más allá de esta obra y hacerla ver como también una característica fundamental de la obra Ensayo sobre la ceguera. Hasta aquí mi pregunta sería: el autor en la obra Ensayo sobre la ceguera ha demostrado ya que el hombre se ha vuelto perverso en su forma de actuar, ha mostrado su lado perverso como ser humano. Eso ya se dijo en la descripción o en la explicación de la obra Ensayo sobre la ceguera. La respuesta es no. Todavía no se ha señalado que el hombre es perverso o la conducta humana se hace perversa en esta obra Ensayo sobre la ceguera. Todavía no. Recién se está dando una explicación del contenido de la obra. Quizás esa explicación, esa demostración de que el hombre se vuelve perverso se encuentre recién en los siguientes párrafos. Por ello, tu tarea será seguir leyendo los demás párrafos del texto, comenzando desde el que se encuentra de color celeste, aquí en la imagen, continuando con el párrafo que se encuentra de color rojo, y así progresivamente estarás leyendo los párrafos finales para que puedas encontrar cómo el autor va demostrando la idea de que el ser humano se vuelve perverso, aunque puede haber un pequeño puñado de personas que todavía hacen lo correcto. Así que te deseo bastante suerte y bastante éxito en tu análisis. Y si este video te ha sido de ayuda, suscríbete y hazle like, porque para nosotros tu aprendizaje es nuestra mejor motivación.